hablado también del tipo de lesiones cariosas, ¿no es cierto? Las lesiones activas, inactivas, cómo se produce la enfermedad, hemos dicho cuando hay un desequilibrio, ¿no es cierto?, entre el pH ácido y la desmineralización y la remineralización que se da por el pH ácido o alcalino en boca, ¿ya? Hemos hablado de las caries activas e inactivas, cómo reconocemos las caries activas e inactivas que pueden ser incipientes o no. Luego hemos hablado de los diferentes tipos de tejido en una lesión cariosa y hemos hablado de cómo puedo evitar para hacer comunicación pulpar, los que estaban, ¿no es cierto? Y hemos hablado de las técnicas que existen. Si es pulpitis reversible, hemos dicho que tenemos que tener demasiado cuidado al momento de trabajar y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Los materiales que más utilizamos, hemos hablado de los materiales bioactivos, solamente les he mostrado porque hemos dicho que son materiales un poco costosos, es por eso que no se utiliza. Y luego hemos hablado del ionómero de vidrio, que es uno de los cementos de base que más utilizamos, ¿ya? O materiales de base, las propiedades del ionómero de vidrio. Hemos recordado cómo se manipula, cómo tiene que ser su consistencia, su aspecto. Y hemos hablado también de los ionómeros que están reforzados con resina. Aquí nos hemos quedado claro, ¿no? Sí. Bien, hemos hablado entonces de la base ya, del ionómero de vidrio, ya sea híbrido o no, ya sabemos la diferencia en cuanto a sus características, su composición. ¿Sí? Y bueno, ahora nos tocaría hablar sobre las resinas compuestas, que es el otro material que utilizamos en operatoria dental, ¿ya? Las resinas compuestas, como su nombre lo dice, compuestas, ¿sí? Es muy diferente y aquí nos confundimos. Inclusive cuando vamos a hacer fija, que vamos a tocar más adelante igual el tema, pero en materiales dentales, si se acuerdan, han debido llevar lo que son las resinas acrílicas. ¿Se acuerdan? Resinas acrílicas, con ese nombre, o acrílicos como nosotros lo conocemos, pero en realidad son resinas acrílicas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa resina acrílica o ese acrílico y las resinas compuestas que nosotros utilizamos en operatoria o también para la confección de prótesis fijas? ¿Se acuerdan que les decimos mande a hacer la resina de laboratorio? Esa resina de laboratorio también es resina compuesta y es muy diferente a la resina acrílica. ¿Por qué? Aquí está su nombre. Compuesta. ¿Qué significa? Que hay una mezcla de materiales, ¿no? En su composición no solamente hay la parte orgánica, sino que también existe el relleno. No sé si está aquí. Más adelante vamos a ver. Ahí se ve. Composición química y básicamente todas las resinas compuestas tienen esta composición, ¿no? Pueden tener unas cosas más, unas cosas menos, pero básicamente está constituido por tres cosas: matriz, carga o relleno y agente de unión. Nunca se olviden de esto. En cambio, una resina acrílica o acrílico solamente tiene esta parte, ¿no? Y ni siquiera es este tipo de matriz, es otro tipo de material orgánico. Este es el material orgánico, el inorgánico, y este agente de unión es el que se encarga de la unión entre el material orgánico, que es la matriz, y el inorgánico, que llegaría a ser el relleno. ¿Sí? Entonces, todas las resinas compuestas tienen esta composición. Por ejemplo, acá, ¿qué tipo de resinas ven? Resina compuesta, efectivamente. Pero miren, aquí, ¿esto para qué será? Para restauración, ¿y esto? Para ¿Esto qué resina es? ¿Lo conocen? fluido. Hemos utilizado en otra marca, pero hemos utilizado bastante en clínica. La fluida, que también tiene la misma composición. El cemento dual sigue siendo resina compuesta. El cemento dual es cemento de resina en realidad, ¿no? De fotopolimerización dual, que es diferente, pero es cemento de resina. Todos los cementos de resina tienen prácticamente la misma composición. Sí, algunos con propiedades más altas, otros con menos, dependiendo de la marca, ¿ya? Y dependiendo también de la consistencia. Por ejemplo, entre estos dos, ¿cuál tendrá mejores propiedades?
mecánicas. ¿Esta de restauración o esta fluida? Restauración. La de restauración, ¿por qué? Por las partículas que presentan. Porque puede introducirse en lo que son las partes más. Ya, entonces eso me estás diciendo que va a poder aumentar o sellar mejor algunos lugares. Pero en cuanto a propiedades mecánicas, La de restauración. ¿por qué será? ¿Por qué crees? Por su consistencia. ¿Y por qué se da la consistencia? ¿Por qué? Por la cantidad de selenio, de carga o relleno. Mientras más carga o relleno tenga la resina, el material, mejores propiedades mecánicas tiene el material. Pero ¿qué es lo malo? Que si le ponemos mucha carga o relleno, va a ser cada vez más viscosa. Por eso la fluida no tiene mucha carga o relleno, aunque sí hay fluidas que tienen en mayor cantidad que otras, ¿sí? Pero no llega a tener tanta carga o relleno como la resina de restauración, ¿ya? Les vuelvo a repetir, todas son resinas compuestas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus propiedades de todas las resinas compuestas? Tienen propiedades estéticas muy buenas, ¿sí? Tienen propiedades mecánicas en cuanto a las propiedades de dureza, de lo que ha dicho su compañera, ¿no? Que puede igual adaptarse bien a ciertos sectores dependiendo de la consistencia, y propiedades de adhesión principalmente, ¿ya? A diferencia de los materiales antiguos que utilizábamos, por ejemplo, amalgama, que ya hemos descartado, ¿no es cierto? O otros, ¿qué materiales más conocen de restauración? Actualmente es el único que estamos utilizando ahora, pero antes se utilizaba, por ejemplo, amalgama, ¿ya? Por ejemplo, el ionómero, hay ionómero de restauración que utilizan para niños, ¿no? Lo malo del ionómero es que es más soluble. En cambio, la resina es más insoluble. Entonces, tenemos muchas propiedades más elevadas en relación a otros materiales, ¿sí? Por eso ahorita, actualmente es nuestro material de elección, ¿no es cierto? No hay otro, ¿ya? Pero también tiene desventajas, no todo es bueno, ¿no es cierto? Y una de las desventajas principales de la resina es aquí. ¿Puedo eliminar la contracción? ¿Puede o no? ¿Sí o no? No se puede, ¿sí? No se puede eliminar la contracción. ¿Puedo disminuir? Sí. Pero eliminarlo no. Todas las resinas se contraen. Y mientras menos relleno tenga, más contracción. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte que se contrae? ¿Cuál es la que se contrae? La parte orgánica, en este caso la matriz. Por eso, mientras más relleno tenga mi material, menos contracción voy a tener. Entonces, una resina fluida que tiene poco relleno, ¿sí? Tiene más matriz, ¿cómo será la contracción? ¿Mayor o menor? De la fluida. Si le estoy diciendo que la que se contrae es la matriz y la fluida tiene mayor cantidad de matriz y menor cantidad de relleno. ¿La fluida será que se contrae más o menos? Más, porque tiene mayor cantidad de la matriz y esta es la que se contrae. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Si bien igual la fluida utilizamos para otras cosas, por ejemplo el módulo de elasticidad, la fluidez del material, pero es lógico, simplemente viendo la composición, que las propiedades mecánicas, ¿sí? Porque hay otras propiedades buenas, como ha mencionado su compañero, pero las propiedades mecánicas van a llegar a ser menor que una resina
compuesta. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? Ahora, hemos hablado de la contracción, que no voy a entrar a esa parte, pero ustedes saben, ¿no? ¿Cómo evito la contracción? O no en realidad cómo evito, ¿cómo disminuyo la contracción? Y hay formas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen en operatorios? ¿Qué han pasado aquí? ¿Qué hacen para disminuir esa contracción? Porque sí o sí se va a dar. Eso se llama estrés de contracción. Que no es lo mismo que el factor C, van muy relacionados, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo logramos disminuir esa contracción? La contracción no vamos a disminuir, pero diré no vamos a evitar, pero podemos disminuir. ¿Cómo logramos disminuir? Ya, colocando por capas. Si mientras más bloque grande, ha habido compañeros, ¿no?, que hacían en la clínica, en 2 minutos su restauración. ¿Qué ha hecho? Ni yo, ya teniendo más de 12, 13, no sé cuánto estoy ya en la clínica, no lo hago así. ¿Por qué están haciendo así tan rápido? Que le ponen pues una masa, un bloque entero, la luz aparentemente está polimerizado, no está viendo el espacio que se está generando con la contracción, porque macroscópicamente no observamos. ¿Sí? Pero ¿qué está sucediendo ahí? Peor si es cavidad clase 1 de Black, ¿no? Con todas las paredes. Imagínense, todo el material contraído. ¿Sí? Entonces puedo lograr disminuir, como han dicho sus compañeras, poniendo por capas no mayor a 2 milímetros. ¿Sí? Porque no pasaría nada si el material se contrae, pero ¿qué sucede posteriormente? Si pongo aquí el material bien apegadito, polimerizo y el material se desprende, ¿qué va a pasar ahí? Es un espacio que más adelante me va a llevar a una filtración. Por eso es que ahí sí vemos el factor C, donde te indica que el material debería ir solamente En 2 paredes. en 2 paredes, ¿no? Ahí sí ya vemos el factor C. ¿Sí? Es una forma de disminuir la contracción. Mientras más bloque grande coloque, mayor la contracción porque es mayor volumen. ¿Está bien? Ahora, si bien hemos dicho que las resinas tienen buenas propiedades, y otra de sus propiedades también es que es biocompatible. Hola, el material es biocompatible y tiene buenas propiedades mecánicas, acabamos de decir. Otra pregunta, ¿cómo logro que tenga buenas propiedades mecánicas y sea biocompatible? Y esto no se tiene que olvidar, ¿sí? Y les preguntamos, si nos preguntamos en su examen o alguna vez nos vamos a preguntar ¿qué es el grado de conversión? Porque si yo no sé qué es el grado de conversión, no voy a entender la parte clínica de cómo puedo hacer para mejorar las propiedades de mi material. ¿Sí? Ahora, ¿alguien tiene noción de qué más o menos a qué se refiere el grado de conversión? En cuarto igual llegamos y asumo que en segundo y tercero también han llegado. ¿A qué se refiere el grado de conversión? ¿Alguien una idea? Está ahí los dibujos. No, está fácil. Chanchulo. Los monómeros. Está bien. ¿Qué dice aquí? La conversión de monómeros a polímeros. ¿Sí? Cuando nosotros manipulamos el material, la resina, ustedes han debido ver, tiene una consistencia, se llama consistencia plástica, ¿no? Manipulada. Ahí todavía se encuentran así las partículas. Los monómeros no están agarraditos de la mano, están sueltos. Por eso tiene esa consistencia. Y como están sueltos, la fuerza de atracción, porque todos tienen polo positivo y polo negativo, ¿no? La fuerza de atracción es débil.
Yo estoy solita, ella está solita, él está solito. Nos atraemos, pero la fuerza de atracción es D. Cuando presionamos la luz, cuando aplicamos la luz, ¿qué sucede? Estos monómeros se unen en cadenas grandes que ya llegan a formar las moléculas. Forman las moléculas. Las moléculas es como que ya, yo me agarro del brazo de ella, me agarro del brazo de ella, todo el rato del brazo de él. Allá. Ya, ahí. ¿Sí? Y allá atrás también otras cadenas. Y allá otras cadenas. Y allá otras cadenas. Y la fuerza de atracción entre cadenas ya es fuerte. Ya no es suavito como cuando estábamos de forma individual. La fuerza ya es fuerte, por eso el material se convierte en estado sólido. ¿Sí? Porque aquí hay fuerzas de atracción débiles. En cambio, cuando ya se forman cadenas, la fuerza de atracción es fuerte, es como un imán, ¿no? Son como imanes pequeños y esto ya es como imanes grandes. Separen a ver un imán grande. Un imán grande con otro grandote. Tiene que tener mucha fuerza. Ahí es donde el material se vuelve en estado sólido. Y mientras más cadenas haga, ¿sí? Cadenas más grandes, más fuerza de atracción, mejores propiedades mecánicas tiene el material. Entonces, ¿qué pasa si le aplico la luz? 10 segunditos. ¿Veo? Ya está duro. ¿Cómo serán las cadenitas que se han formado? Uno aquí, otro va a seguir solito, otrito tal vez de 2, uno grande tal vez de 4. ¿Cómo va a ser la fuerza de atracción entre ellos? ¿Cómo van a ser las propiedades mecánicas? Bajas. ¿Sí? Por eso es importante acá tomar en cuenta el grado de conversión. Yo quiero lograr un mayor grado de conversión. ¿Cómo logro? Ya les he dado el chanchullo. ¿Cómo logramos entonces? Para tener buenas propiedades mecánicas, debo lograr un buen grado de conversión. ¿Cómo logro? Ya les he dado uno ahorita. Les he dicho, ¿qué pasa si aplico 10 segundos? Entonces, ahí estamos hablando de el tiempo de polimerización. Tengo que ver la potencia de mi luz para saber cuánto tiempo mínimo tengo que aplicar. ¿Sí? Entonces, uno es el tiempo de polimerización. 2, la potencia de mi lámpara. Porque puedo aplicar 2 minutos, ahí puedo estar con la luz, entonces su potencia está completamente descalibrada. Está mal, muy baja. No sé, 100 tal vez. ¿No? Aunque aplique 5 minutos ahí, no va a llegar a polimerizar. ¿Sí? Tiempo de polimerización, potencia de la lámpara. ¿Y qué más? ¿Alguien más se acuerda? Distancia. ¿Sí? La distancia de la luz. No es lo mismo que si yo hago una restauración, aplique así, bien cerquita, que tenga una restauración y aquí arriba, ¿no? A veces ni siquiera por no ver al ojo del paciente, a todos lados estamos dando, menos a la resina que queremos polimerizar. ¿Sí? Y obviamente, si mi restauración es muy profundo, también la distancia aumenta y obviamente acá no va a llegar a polimerizar, ¿no? Ahí también se toma en cuenta de los 2 milímetros de espesor del material. ¿Sí? Entonces esta parte ya sabemos, y aquí está claro justamente. O sea, para aumentar el grado de conversión, la lámpara es sumamente importante. Tiempo, potencia y distancia de la lámpara. ¿Sí? Entonces, estas cositas son sumamente importantes para el grado de conversión. ¿Dudas hasta aquí? Para que entre el siguiente punto. ¿Todo claro? Ahora sí vámonos a
a la otra parte. Hemos recordado algunas cositas, ¿ya? De los materiales que ustedes ya llevaron desde segundo año. El ionómero de vidrio, la resina, composición, propiedades, pero ahora lo estamos viendo desde otro enfoque, ¿no es cierto? Nos estamos dando cuenta la importancia que tenía toda la parte teórica que habíamos llevado en segundo y tercer año y cómo se aplica en la parte clínica. Porque a veces vamos al segundo año y todo memorizamos porque no entendemos. ¿Sí? En cambio ahora ya le estamos dando más sentido a algunas cositas, ¿no es cierto? Estrés de contracción, grado de conversión, todas las cositas se aplican en la parte clínica. ¿Sí? Bien, ahora vamos a entrar a lo que es sistemas adhesivos y vamos a ir más orientado a la parte de operatoria. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de adhesión, si yo hablo de adhesión, hablo de dos cosas importantes. Me tienen que decir, ¿adhesión a dónde? ¿No? Yo te digo, a la estructura dentaria. ¿Sí? Cuando hablamos de operatoria, estamos hablando de una adhesión netamente a la estructura dentaria. Pero si hablamos de adhesión en general, cuando nos toque la parte de prótesis fija, vamos a ir hablando igual algunas cositas, ¿ya? A los materiales. Porque por un lado es a la estructura dentaria y por otro lado es al material. ¿Sí? Y esto ya va más relacionado con fija, porque hacemos indirectas, ¿no es cierto? En cambio, en operatorias son técnicas directas. Solo nos preocupamos de la adhesión a la estructura dentaria. ¿Sí? Entonces ahora solamente vamos a hablar de la adhesión a la estructura dentaria. ¿Ya? Y allá cuando vemos materiales, ¿a qué tipo de material? ¿No? Adhesión a qué tipo de material, metal, cerámica, ya vemos otras cosas. ¿Sí? Ahorita solamente vamos a hablar de la adhesión a la estructura dental. Como ya sabemos la composición básica, la estructura de esmalte y dentina, nos vamos a ubicar, ¿ya? Y en el mercado ustedes van a observar así un montón de materiales, ¿no? Quizás en la clínica, por temas económicos, solamente conocen un sistema adhesivo. ¿Cuál es el sistema que estamos utilizando actualmente en la clínica? ¿Cómo lo conocen? ¿Por generaciones? ¿Por quinta? Si lo conocen por generaciones, sería el de quinta generación. Y es el único que estamos utilizando en la clínica, lastimosamente. ¿Sí? Pero tienen que saber que hay una infinidad de sistemas adhesivos. Y no estoy hablando de marcas. Estoy hablando de sistemas adhesivos. Porque de una misma marca puede tener 3 sistemas adhesivos. Pueden tener 2 sistemas adhesivos. ¿No? Ahorita están conociendo ustedes un sistema adhesivo. Y a veces hasta ese un sistema adhesivo no aplicamos el protocolo. ¿Sí? Entonces van a encontrar una infinidad, no solamente en marcas, como les vuelvo a repetir, sino en cuanto a sistemas adhesivos, que son diferentes las técnicas. Y cada uno van a ver que también tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Ventajas, desventajas. Algunos preguntarán, doctora, ¿cuál es el mejor adhesivo? Si me preguntan de marca, hay un montón de marcas buenas. Los gold standard son los más elevados, pero obviamente igual el costo es mucho más elevado, ¿no? Hay adhesivos marca Patito. Pues en la clínica les digo, ¿no? Voy a utilizar mi material, mostrarme, quiero ver. ¿Qué estarán utilizando? ¿No? Por lo menos una marca conocida ya, aunque no de muy buena calidad, pero conocida, ya les dejamos. Pero si esa marca ni lo conocemos, ¿de dónde rayos estarán trayendo? ¿Estará lleno de agua? ¿Qué tendrá eso? No sabemos, ¿no? No conocen, no les dejamos utilizar. ¿Ya? Y también en cuanto a los sistemas adhesivos, puede haber sistemas que son mucho mejores que otros, y ahorita lo vamos a ver. Pero independientemente de eso, ¿de qué depende más para que yo tenga éxito en mi adhesión? Y miren, de un estudio que han realizado. Dentista sin dominio de técnica. Cualquier sistema adhesivo que tenga.
¿Sí? Cualquier sistema adhesivo que tengan, pero con una buena técnica, y el dentista que no tenga dominio del área. Dentista con dominio de técnica, dentista sin dominio de técnica. ¿Cuál es la diferencia de la resistencia adhesiva? Miren, sin dominio de técnica, la resistencia adhesiva es 7.6, independientemente del material que utilicen. Pueden utilizar la mejor marca si quieren, pero si el odontólogo, el operador, no tiene buena técnica, ¿cuánto va a lograr de resistencia adhesiva? 7.6. Pueden utilizar la marca así más bajita, obviamente, les vuelvo a repetir, aprobada por la ADA, todo, ¿no? Una marca conocida, pero pueden utilizar la marca más bajita, y si tienen buen dominio de cómo se realiza todo lo que es el sistema adhesivo, van a llegar a unos 32.2 de resistencia adhesiva. Entonces, ¿de qué depende más? ¿Del material o del operador? ¿Sí? Les vuelvo a repetir, pueden tener un adhesivo bol estándar, el más alto, pero si no saben la técnica, igualito van a fracasar. No, ahora, si tienen un bol estándar, una técnica grande, imagínense, ¿no? Puede ser maravilloso. ¿Sí? Pero más que del material, depende de la técnica del operador. ¿Qué dice acá? La influencia del operador y dominio de la técnica en la resistencia adhesiva a la dentadura. ¿Sí? ¿Cómo influye? ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, los sistemas adhesivos, miren ahí, yo les divido aquí y les he dado en cuarto. No sé si todos estaban o recuerdan. Les doy desde cuarto esto, porque es uno de los sistemas más fáciles. ¿Ya? Aquí, ¿qué me dice? Hemos hablado sobre esto, ¿no? Sistemas adhesivos. Yo prefiero utilizar esto. Este es de Van der Beek del 2020, que es una clasificación que he realizado. Y no habla tanto de generaciones. ¿Por qué? Porque a veces tener la idea de generación, pensamos que la última generación es la mejor, ¿no? Como en los celulares. Los chicos deben dominar. ¿En qué generación están? Amador, vos debes saber. ¿Sabes? El iPhone, por ejemplo, ¿en qué generación estará? Yo soy inculta en esa parte. ¿Ya? Pero, ¿qué nos dice? Digamos, dicen X Pro 13, no sé qué ponen, ¿ven? O 13 X Pro. Ah, yo tengo el 15. ¿Sí? Pero ya ha salido el 16 o el 17. Y creemos, o en los celulares puede ser, que mientras mayor generación sea, es más completo, es mejor. Pero no pasa lo mismo en los sistemas adhesivos. No quiere decir que el de octava generación es mejor que el de cuarta generación. ¿Sí? Por eso es que casi no lo vemos nosotros como generaciones. ¿Sí? Sé que se han memorizado ustedes toditos de quinta generación, porque todos saben de tomar examen de generación, ¿no ven? Pero no tenemos que basarnos en que no es tan bueno porque ya no es el último. No es así. ¿Ya? Ahora, en esta clasificación que les estoy mostrando, lo clasifica en tres, ¿sí? Convencionales, autogravantes o autoacondicionantes y los universales. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere convencional? Es el que todos solemos utilizar. ¿Qué utilizamos antes de poner el adhesivo? Ácido fosfórico. Todos los convencionales utilizan ácido fosfórico. ¿Sí? Todos los convencionales. Ahora, una vez que he aplicado el ácido fosfórico, lavo, todo bien. Tengo que poner esto tanto en el esmalte dentil, ¿no es cierto? Pongo el adhesivo. Y mi adhesivo puede venir en 2 frascos o puede venir en un frasco. Entonces va a haber convencionales de 2 frascos, de 2 frascos y de un frasco. ¿Sí? ¿Por qué vienen 2 frascos? ¿Qué vendrá en uno y qué vendrá en el otro? El primer y el el adhesivo propiamente dicho. ¿Sí?
¿Sí? En cambio aquí, en este, va a venir junto, tanto primer y adhesivo en uno solo, para que se separa. ¿Cuál será mejor? De dos frascos. De dos frascos. ¿El de ese? Sí. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Cuál es el que utilizamos nosotros? De un frasco. Por si acaso, si quieren hablar por generaciones, este es el cuarta generación. ¿Qué creen? ¿Cuál creen que es mejor? Les digo, no sé. Claudita, te voy a regalar uno de los materiales. ¿Cuál adhesivo tienes? ¿De un frasco o de dos frascos? El de uno, porque ese se utiliza. Amador, ¿cuál es? Los Uno nomás. El de uno. Entonces quieren el de uno. El de dos frascos, el de dos frascos es mucho más caro que el de un frasco. Mucho más caro. ¿Sí? Y por eso les he dicho, no nos vamos a guiar tanto en el de cuarta, porque este podríamos decir que es uno de los mejores sistemas adhesivos. ¿Sí? Y ese ejemplo siempre les dan, también está el doctor Pereira igual les ha dado, ¿no? Las chicas, ¿preferimos que en un shampoo venga el enjuague y el shampoo? ¿O preferimos que aparte venga el shampoo y luego el enjuague? Aparte, ¿ves? Es algo similar. Sí, los varones nomás utilizan un solo frasco para todo. Pero en cambio, para todo. En cambio, los adhesivos es más o menos similar, ¿no? Siempre es bueno que vengan dos, en un primer y en el otro adhesivo. El primer va a ir a dentina. Si se trata de adhesión solo a esmalte, solo le pongo el adhesivo. Acá viene todo junto. Tengo que poner la esmalte, dentina, todo. Así tenga el primer y el primer no le sirve a esmalte. Igual le ponemos, ¿ok? Es así, ¿ya? Ahora, el otro grupo, que es de los autogravantes. Lo mismo. En este autogravante, los adhesivos tienen monómeros ácidos en su composición. Por lo tanto, no requieren del ácido fosfórico. ¿Sí? No requieren del ácido fosfórico porque tienen monómeros ácidos. El mismo adhesivo empieza a desmineralizar y a crear una microporosidad. ¿No? Esto dice aquí, ¿eh? No requiere ácido fosfórico. Y pueden venir lo mismo. Vienen dos frascos o en un frasco. A este le llamamos de sexta generación, de séptima generación. ¿Cuál será mejor ahí? ¿Cuál quiere? ¿Cuál es mejor? Esa, ¿no? Y en realidad, de todo lo que ven, esta es la peor. Porque les he dicho, viene en uno todo. Ácido, primer, adhesivo, en uno solo está todo. ¿Sí? Y la mejor en realidad de todas, pero que es la más cara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no necesita ácido, en dentina ya no corro el riesgo de pasarme con el tiempo del ácido, de resecar al lavar, ¿sí? Nada de eso. Pero en esmalte la adhesión es débil. Entonces, ¿qué hacemos normalmente cuando utilizamos esto? Hacemos un grabado selectivo. Aplicamos ácido fosfórico solo al esmalte para aumentar las microporosidades y aumentar mi adhesión, pero solo en esmalte.
Y en dentina solo aplicamos el adhesivo y ya no corro el riesgo que corremos como acá, ¿no? De resecar la dentina, de lavar, eso, todos los pasos que implica. ¿Sí? Por eso se dice que ese adhesivo es uno de los mejores materiales en todos los sistemas adhesivos. Porque puedo utilizarlo tanto en esmalte, obviamente, grabando igual, esmalte, ya para mejorar la adhesión, porque no es tan buena, y en dentina, sin correr el riesgo de resecar, de no lavar y todo eso. ¿Está claro? Es el peor símbolo, tal vez. Y universal, que es lo que hace unos 2 años o 3 años más o menos, no sé si alguno de ustedes estábamos utilizando este material en clínica, los adhesivos universales, hemos solicitado y los han comprado, pero tal vez ahora por el precio y todo eso nos hemos vuelto nomás al convencional. ¿Sí? Estábamos utilizando este que me dice que viene igual en un solo frasco, ¿ya? Similar más o menos a estos, ¿no? Puedo utilizarlo con ácido o sin ácido, como yo quiera, pero tiene monómeros ácidos. Y lo bueno de la universal, o de los adhesivos universales, es que tienen moléculas multifuncionales, que no solamente se adhieren a la estructura dentaria, sino que también pueden unirse a materiales, diferentes tipos de materiales. Tienen partículas de MDP, o moléculas de MDP. ¿Sí? Entonces, tiene igual sus ventajas los universales, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro esto de los sistemas? Ahora voy a ir entrando uno por uno, pero de forma violenta, porque ya les he explicado ahora. Ahí está. También lo van a conocer con estos nombres por si acaso, ¿no? Los convencionales se conocen también con el nombre de etch and rinse, que dice ahí, que significa grabado y lavado. Todos estos sistemas necesitan grabado y lavado. ¿Sí? Los self-etch igual son muy conocidos con ese nombre, que son los autograbantes o autoacondicionantes. Y los universales, ¿ya? Con cualquiera de estas dos clasificaciones lo van a encontrar, es lo mismo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es lo mismo, ¿ya? A ver, veremos un poquito sobre el sistema adhesivo convencional, que es el que estamos utilizando actualmente. Aquí está. Que prácticamente sería, y en total, de 3 pasos, ¿no? El ácido fosfórico, 1, el primer y el adhesivo. Esto hemos dicho que es uno de los mejores, ¿sí? ¿Qué hacemos? Acondicionamos con ácido fosfórico, lavamos lo que ustedes ya saben, tanto esmalte y dentina. Aquí no podemos decir, dentina no quiero acondicionar, sí o sí necesito, ¿ya? Luego hacemos la infiltración, que es con el primer y el adhesivo. Se aplica el primer, no se polimeriza, luego se aplica el adhesivo. Si voy a trabajar en adhesión netamente a esmalte, solo aplicamos el adhesivo, porque el primer es para dentina, el primer es para dentina, ¿sí? Porque tiene que infiltrar, ¿ya? Ahí está, el esmalte intacto, grabamos, y cómo se observa ya el esmalte una vez que está grabado. Miren las microporosidades, hemos visto también en las primeras imágenes, ¿no? Cómo se observa, es muy diferente la microestructura. Es completamente diferente, siempre y cuando aplique el tiempo necesario. A veces no cuentan ustedes y se les hace hábito. Yo hasta ahora sigo viendo el reloj cuánto tiempo está, pero si ustedes así nomás le aplican y saben que están haciendo, lo dejan a veces un minuto, ahí es que están haciendo otras cosas, estamos creando otro tipo de patrón de grabado, ¿sí? Entonces hay que ir siempre viendo, ¿ya? Obviamente, una vez que apliquemos, lavamos y tienen que salir esas sales que se han formado. Se forma una sal entre el calcio y el fósforo o fosfato del ácido fosfórico, ¿no? Entonces, miren, este es el esmalte que está constituido por hidroxiapatita de calcio, ese es su nombre, ¿no ve? Entonces sale el calcio, se une con el fosfato del ácido fosfórico, forman sales, se unen, forman sales, y aquí tenemos, ¿se dan cuenta? Estas cositas son como unas piedritas, pero que no están ni pegadas, pero que tampoco han salido, están inestables ahí. Entonces, al lavar, estas sales empiezan a salir y me empiezan a dejar
ese tipo de cavidades, ¿no? Por eso hay que lavar, porque si yo no lavo bien, esas sales no van a salir de ahí y no voy a tener las microporosidades. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me indica de lavado? ¿De acuerdo? En esmalte, estamos hablando ya, 15, 20 segundos. ¿Sí? 15, 20 segundos. Tienen que controlar eso. El lavado, no, el ácido fosfórico es de 15 segundos más o menos. El lavado, no, decimos 30 segundos. Por lo menos lave en 30 segundos. ¿Ya? Sí o sí tienen que lavar, si no esas sales inestables no salen. Y no va a haber las microporosidades. ¿Sí? Es como que esas piedritas que se han formado siguen ahí. Tienen que salir para crear ese espacio y tener esas microporosidades. ¿Ya? A presión y el tiempo mínimo, como han dicho, ¿no? Más o menos 30 segundos. ¿Ya? Entonces crea diferentes tipos de patrones de ácido o de grabado ácido, de acuerdo al tiempo. Lo que queremos llegar es a un tipo 1, tipo 2, no tipo 3, ¿no es cierto? En dentina, igual, se graba en dentina, pero aquí hay que tener mucho cuidado de no resecar cuando la vemos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y esa es la ventaja del autocondicionante, ¿no? Porque no hacemos ninguno de estos pasos. En cambio, como es convencional, estoy aplicando el ácido fosfórico en dentina y tengo que lavar ese ácido fosfórico, ¿ya? Eliminamos todo lo que es el barrillo dentinario o Smear layer y cuidado, ¿no? Al secar no tenemos que resecar. Este es un paso importante que no les pedimos mucho en clínica, pero no nos cuesta nada realizar. ¿Ya? Miren, hay estudios de 10 años después que me indican que la clorhexidina sigue actuando. ¿Cómo va actuando? Eliminando las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas en toditos va a existir, por muy bien que hagan su restauración. Son enzimas que se crean dentro del mismo tejido dentario. Y estos son los que me van a ir degradando la capa híbrida, pero ya por dentro, ¿no? Aunque no haya filtración. Entonces me indica que el ácido fosfórico, una vez que hemos aplicado en dentina, activa esas metaloproteinasas, aunque la vemos bien, ¿sí? Ya están activadas. Una vez que está activada, esto puede ir actuando durante mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, para evitar que esta metaloproteinasa degrade la capa híbrida, después de aplicar el ácido fosfórico, deberíamos aplicar la clorhexidina. ¿Alguna vez van a escuchar? ¿Cuándo se aplica la clorhexidina? ¿Antes o después del grabado ácido? Antes, si lo aplican, no hay problema, eso es para desinfección de la cavidad. Pero después del grabado ácido, aplico para inhibir a las metaloproteinasas. ¿Sí? Lo dejamos 10 segunditos, 20 segunditos y luego normal empiezan a aplicar su adhesivo y posteriormente su restauración. ¿Sí? No hay problemas. ¿Ya? ¿Qué ventajas, desventajas tenemos? ¿Y cómo logramos la adhesión? El ácido fosfórico siempre es mejor cuando la adhesión es en esmalte. Así que como convencional siempre utilizamos ácido fosfórico, la adhesión en esmalte está asegurada, ¿ya? Lo malo es que vienen varias botellas, hemos dicho que es de 3 pasos, ¿sí? Podemos, como necesita lavar, podemos sobreacondicionar, no sabemos el tiempo de ácido fosfórico, podemos lavar insuficientemente, la dentina podemos dejar húmeda o podemos dejar muy seca, ¿no? Y hay que tener cuidado al aplicar el adhesivo, una buena imprimación. ¿Qué quiere decir eso? Frotar bien, ¿sí? Frotar, hay que darse su tiempo. Ya, no es rápido, todo en 10 minutos quieren hacer su restauración, ¿qué estaremos haciendo? ¿No? Para eso le pongo nomás una plastilina ahí adentro, no les va a aguantar más. Entonces, dense su tiempo, ¿no? Hay que frotar bien una capa, puedo poner 2 capitas, espero que llegue, vaya imprimiendo y vaya infiltrando las fibras colágenas y recién evaporación para eliminar el solvente y recién la aplicación de la lámpara. Es similar al convencional, ¿no? Solamente que este es de un solo paso y este se supone que ustedes ya lo dominan. Este es el que utilizamos en clínica. ¿Sí? El otro hemos visto de 3 pasos. Este es de 2 pasos convencional. Es muy similar a lo que hemos visto, ¿ya?
Solamente que aquí ya no aplicamos el primer primero, luego el adhesivo. Sé que queremos suprimir pasos, para nosotros es lo mejor, ¿no? Pero no es lo mejor para tener buenas propiedades, ¿ya? Entonces, acá, igual, como seguimos utilizando ácido fosfórico,